que es el concepto, ¿no?, de las embarazadas haitianas. Y en base a eso nosotros queremos conversarlo con ustedes, como siempre lo hemos hecho. Y le quiero presentar aquí está. La evolución que nosotros vamos a presentar es la evolución de los últimos 4 años, para que ustedes entiendan la evolución. Anteriormente, vamos a suponer 10 años atrás, regularmente las embarazadas haitianas eran un componente de entre un 7 a un 8% en el país. En el 2018, ya entonces aquí, como ustedes pueden ver, comienza a subir el porcentaje y sube en la raya roja el 12.5, luego sube, esos son los partos por día, escúcheme, observe bien, parto por día. Luego de eso sube en el 2019 a 76 partos por día, y la dominicana, como ustedes pueden ver arriba, eran 245 partos por día. En el 2020 eran 88 partos por día de embarazadas haitianas y 221 de dominicanas. En el 2021, 88 parturientas haitianas y 159 dominicanas. Entonces, ya ahora la tendencia es que prácticamente está ocurriendo unos 100 partos por día de embarazadas haitianas. Esto se ha traducido a por ciento. En aquella ocasión, el 2018, eso significaba acá está. En el 2018 eso era un 12.50%. Inmediatamente en el 2017 un 23%. En el 2020, en plena pandemia, subió a un 27.20%, que en esa ocasión fueron 30,000 partos de embarazadas haitianas. Al inicio de 2021 iba a un ritmo de un 30%. Ya ustedes saben que desde hace un año y pico viene la crisis de Haití y ya comienza más el flujo, como ustedes pueden ver, llegando a una proyección de un 40%, es lo que teníamos hacia ahora mismo, prácticamente el ritmo que llevamos. Es un poco más. Pero lo importante es que ustedes vean que los partos dominicanos en el 2018 de las embarazadas dominicanas eran un 87% y un 60%. Y si vamos a números, en el 2018 parieron 102,000 mujeres dominicanas, parturieron, y sin embargo haitianas eran 14,000. Como ustedes lo pueden ver ahí en esta gráfica, 2019, 89,000, 2020, 80,000, 2021, 58,000. O sea, los partos dominicanas han ido bajando dramáticamente, mientras que la parte haitiana de las parturientas embarazadas haitianas ha ido en aumento constante. O sea, en el 2018 hubo, entonces, en la República Dominicana 117,000 partos. De eso, 102,000 fueron dominicanas y 14,000 haitianas. Pero fíjense cómo prácticamente va bajando paulatinamente y va subiendo los porcentajes y el número de partos. Y una pregunta que estoy seguro que ustedes van a hacer: ¿y qué pasaba entonces con las parturientas dominicanas que por capacidad instalada tienen que migrar al sector entonces privado? Porque como el espacio y la capacidad instalada de ginecobstetricia, de las zonas de obstetricia, son limitadas, todavía en el país no hemos creado nuevas unidades, pues sencillamente entra por un problema de capacidad instalada, la capacidad instalada que se ve ahora lastimada. ¿Por qué? Por el COVID. Como el COVID ha reducido el número de camas, pues se nota mucho más. Nosotros tenemos que tener, como el caso de Marcelino Vélez, tenemos zonas solamente para parturientas con COVID. Es decir, que sigue limitándose más por el tiempo de la pandemia que hemos tenido.
Ahora, muchas personas nos dicen, es que eso es solamente en la frontera. Falso. Si ustedes pueden ver el mapa de la República Dominicana, es en todo el país que ocurre las parturientas. ¿Cuáles son los 5 sitios más importantes? Valverde Mao, Santiago, luego sigue la Altagracia, luego sigue Santo Domingo y el Distrito Nacional, que está la fecha sacada ahí aparte. Fíjense que dice 4.957, pero estamos hablando de enero a septiembre, fue eso. Ese ritmo, como ustedes pueden ver, es en todo el país que está ocurriendo la cantidad de parturientas. Las más importantes fueron esas 5 ciudades que le he mencionado. Por lo cual, muchas veces dicen, no, que son los partos de la frontera. No, es todo el país que está ocurriendo al mismo tiempo la parturienta. El detalle de la Altagracia quizás es el más constante, porque la Altagracia es porque la mayoría están viviendo ahí. Y ahí sí nos preocupó que de un 60% comenzó a subir a un 65% también. Por ejemplo, Valverde Mao se comportaba en un 60% de los partos que se hacían, subió a un 70%. Un detalle que graba sobre el país es lo siguiente. De la mortalidad materna de enero hasta el 25 de octubre, del número total de parturientas, lamentablemente, que fallecieron, observe que el 41.8% son parturientas haitianas. ¿Por qué? Porque aumenta enormemente el hecho de que no tienen el chequeo prenatal. Incluso el caso de aumento si hay aumento de la República Dominicana, lo hemos dicho en otros espacios, que el COVID ha significado parte del problema en la mortalidad materna de este año. Ahora, para que ustedes tengan la información, por ejemplo, la última mortalidad de una parturienta haitiana fue el 4 de noviembre. Es una joven de 18 años que falleció con un embarazo que llegó con hipertensión gestacional, infección, anemia severa, cardiomegalia, corazón grande, llegó con la presión elevada y edema generalizado. Llegó directamente así el primer día, directamente desde Haití. Así es muy difícil salvar a una persona, porque tiene que haber un chequeo prenatal mes por mes. Entonces, si hay un chequeo prenatal mes por mes, pues se mira el peso, se mira la dieta, se mira la anemia, se corrigen todos estos detalles. Entonces, este tipo lamentable de pacientes muy de alto costo, porque llegan directamente grave, como llegó este caso, hay que intubar, hay que ventilar y tratar de salvarle la vida. Es decir, que así es que están llegando muchos de los casos y por eso es que ha aumentado tanto la mortalidad materna, porque no tienen un chequeo prenatal que tiene que tener diariamente, como pasa como las dominicanas. Para ilustrar lo último, que esto es noviembre, observe bien noviembre, y tomamos la muestra de la zona que se ha señalado que están llegando. Bueno, como ustedes pueden ver, las parturientas dominicanas, solamente 18, le estoy hablando hasta el día de ayer, y parturientas haitianas, embarazadas haitianas, 40. De 58 que estuvieron en estos días, lo que significa lo que le había dicho, el 68.9, prácticamente el 70% de estas parturientas en esta zona son embarazadas haitianas y un 31% son embarazadas dominicanas, lo cual esta es la tendencia que sigue teniendo y ha llevado al gran problema que tenemos de la capacidad instalada para recibir a todas las personas que quieran recibir una atención de embarazo. La capacidad está chocando y está desplazando, como ustedes pudieron ver, al caso de las embarazadas dominicanas, y este es el problema que nosotros estamos viendo actualmente desde el punto de vista humano. Con relación a las preguntas que nos han hecho en el día de hoy, nosotros hicimos las mitigaciones de la maternidad de Altagracia, se están atendiendo las pacientes que llegan
Acuérdense que la resolución dice muy claro que toda paciente que llega embarazada a un centro hospitalario va a ser tratada. Y yo siempre he felicitado a nuestros médicos, nuestras enfermeras, a todo el personal, siempre le ha dado un trato muy bien, muy humano a las extranjeras, en este caso embarazadas haitianas que han llegado a su lugar. Actualmente la capacidad, lo que estamos diciendo, la capacidad instalada está saturada, está llevando a límites que perjudica el manejo de todo el caso de todas las zonas obstétricas del país donde están las dominicanas también por dar a luz. Esa es la información que le tenemos en cuanto a la inversión que se sigue haciendo. Nuestro presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña siempre han dicho que en esa resolución dice muy claro que seguiremos tratando las urgencias que se presentan dentro de los hospitales. No se ha negado ninguna atención a ninguna embarazada haitiana. Preguntas. Las preguntas, vamos a ver. Vamos a comenzar por aquí, que nos pidió primero, y después entonces seguimos en el orden. Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes, señor ministro Ochoa Vázquez. Actualmente hemos visto que las autoridades han pronunciado a través de usted, del Ministerio de Salud Pública, que se le va a dar el mismo tratamiento a las parturientas haitianas, pero existe todavía la preocupación de la ciudadanía de que muchas veces no tienen acceso, las dominicanas sí, no tienen acceso porque está siendo ocupada por lamentablemente ciudadanas extranjeras que vienen al país. ¿Qué mecanismo va a tomar concreto el Estado para poder mitigar esa acción que estamos ya viendo que ya es un problema para la República Dominicana? Nosotros seguiremos buscando la alternativa de más espacio, diría uno, pero la capacidad instalada está limitada por la pandemia del COVID. No tenemos más espacio del caso de las parturientas, por lo cual esto a nosotros nos preocupa y por eso queríamos presentarle a ustedes esta realidad. Esa es la realidad que nos preocupa. Estamos haciendo grandes esfuerzos. La maternidad de la Estrella Ureña de Santiago, Valverde Mau, en todos los sitios están trabajando horas extras para poder llevar este servicio, porque sabemos la importancia del componente humano. Pero fíjate este detalle, hasta con la limitación de la sangre, tú sabes que cada dominicana que se va a hacer una cesárea, lo saben las jóvenes que están aquí, tiene que depositar una pinta de sangre. Pues las embarazadas haitianas no vienen con nada, absolutamente nada. No sabemos ni su diagnóstico. Conozco otro caso que falleció la otra semana, que tenía cardiopatías congénitas y daños cardiovasculares. Nosotros no conocemos nada. Eso es diferente. Me preguntaban, pero ¿y las indocumentadas que viven aquí? Se están tratando también. Pero las que viven aquí se han tratado siempre, pero era un grupo solamente de un 7 o un 8%. Pero como tú puedes ver ahí, no un 68 a un 70%. La capacidad instalada, esa es la preocupación de nuestro presidente Luis Abinader. Nos preocupa que nuestras dominicanas se están viendo limitadas y están inmigrando al sector privado haciendo grandes gastos de bolsillo. Saludos, ministro. Gregory González, periodista de Telenoticias. A propósito del tema, en los últimos años, ¿cuántos recursos ha estado invirtiendo el Estado para darle atención a esas parturientas extranjeras? Muy bien su pregunta. Fíjese, quien les habla fue director del Cabral Ibáez en el año 2000. Y con la experiencia que le estoy diciendo, que esto viene de hace muchos años, pero era manejable. O sea, si solamente tenemos un 6, un 7% de las parturientas, regularmente el Estado Dominicano asumía el compromiso. Pero a este ritmo, ya por los cálculos que nosotros hemos hecho, al costo solamente serían unos 10,000 millones de pesos. Eso está claro. Oiga bien, al costo. Eso no lleva gastos médicos ni nada de eso. Estamos hablando del costo solamente de atención que llevaría a atender
las parturientas simples, acuérdense, un parto simple sería lo mejor, pero no es así que están viniendo. Regularmente son cesáreas o regularmente vienen muy complicadas, como este caso, que le tengo aquí su nombre y todo, que acaba de ocurrir. Vienen con anemia, con datos de eclampsia, infecciones severas y van directamente a ventilación mecánica. Pero más o menos ese es el ritmo que llevaría, quizá en este preciso momento, el ritmo que lleva sería unos 10,000 millones de pesos dominicanos. Y algo que es bueno que aclararte, eso no estoy solamente hablando, estamos hablando del tema delicado de las embarazadas haitianas, pero acuérdense que se están entendiendo los niños, cada niño que nace se queda neonatal, tiene que durar 20 y 30 días en la unidad neonatal. El caso, por ejemplo, de los accidentes, el caso de otras enfermedades que nos están llegando en cada una de estas pacientes o de pacientes masculinos. Lo que pasa es que lo que más se nota es el caso de las embarazadas haitianas. Buenas tardes, Dianela Pimentel de CDN, aquí. Acá. Algo que no me quedó claro a pesar de los gráficos es la mortalidad de las haitianas en cuanto a los partos es mayor que la de las dominicanas. ¿O está en aumento? Está en aumento la mortalidad nuestra porque como país tenemos que reportar juntos. No se separa. La mortalidad dominicana ha ido en aumento por dos razones. Número uno, por el COVID. Y en segundo lugar, por la mortalidad haitiana que cada día, como ustedes vieron, hace la presión de un 41% de la mortalidad. Pero ellas son más que las dominicanas. Bueno, o sea, si en cuanto a mortalidad. A la mortalidad de ella por sí solo, claro que sí. Sí, eso es verdad. Pues usted lo vio, la cantidad de parturienta con relación a la cantidad de mortalidad haitiana. Es las condiciones que vienen. Si hay un chequeo, y las mujeres que están aquí, las damas que están aquí saben que hay un chequeo prenatal. Ese chequeo prenatal se te pesa, se te mide, se te ponen tus vacunas, se te dan tus vitaminas. Si llega directamente al parto, ahí es que viene el agravamiento y vienen las complicaciones de lo que está pasando. Buenas tardes, ministro. Pedro Sánchez, de Diario Libre. Ministro, de ese porcentaje que usted acaba de citar, ¿qué cantidad de ilegales vienen desde la frontera o qué porcentaje reside aquí junto con los dominicanos? No te puedo, ese dato no. O sea, desde el punto de vista nuestro, honestamente, prácticamente, para que usted esté claro, no traen una documentación la mayoría. Incluso la de acá como la de allá, no hay documentación. No traen ni siquiera qué tipo de sangre, algo, no te traen nada, pero no traen documentación, ni se le exige tampoco a la entrada cuando una parturienta llega en la República Dominicana. Buenas tardes, ministro. Francis Zavala, de Noticentro. Mi pregunta va para los dos ministros. Estas medidas anunciadas por ustedes, por el Gabinete de Salud, ¿ustedes están preocupados por la aplicación de la medida y más por las redes sociales que lo han bombardeado? Mi pregunta es, ministro, ¿no cree que será el personal de salud que ha aplicado la medida, que no está mal la disposición del gobierno de frenar las parturientas haitianas, no está mal? ¿No cree usted que ha sido el personal de salud que ha aplicado o que ha cogido el llamado del gobierno demasiado en lleno? Esa para usted. Y para el ministro de Interior y Policía, vimos ayer también cómo ustedes están tratando de limpiar la imagen de la policía, de los agentes, frente a la ciudadanía. Pero vemos una gente que se le va la mano y le quita una muleta, también se vuelve tendencia. Los dos temas que ustedes están discutiendo fueron dos medidas del gobierno, pero han sido mal aplicadas. ¿Es que se le está yendo la mano al personal de cada institución en la aplicación de estas medidas? Voy a reportar la de salud. Primero, no sé si vieron el posicionamiento del Colegio Médico Dominicano, que dijo muy claro que el Colegio Médico sigue apoyando de que todos los parturientas que lleguen a cada institución debe ser tratada, y garantizo, porque llamé a cada maternidad y se le está dando todo el trato correcto como siempre lo han hecho. Yo felicito al médico, a los doctores, las pediatras, yo los felicito a ellos, que siempre les garantizo que han tenido una actitud muy positiva todos estos años
de tratamiento de la paciente embarazada extranjera. O sea, nosotros creemos que ellos seguirán tratando y no va a haber ningún problema en ese sentido. ¿Cuál es la medida que ustedes van a implementar para revertir esta situación que es lo que a ustedes les preocupa? ¿Cómo ustedes pretenden mitigar? Yo creo que desde el punto de vista nuestro, como la parte de servicio, es lo que le estamos diciendo a la prensa, que vea que esta es la realidad, que anteriormente las indocumentadas que siempre se ha dicho que estaban aquí no afectaban el sistema, porque era un 6, un 7% y nunca afectó el sistema. El problema fue la saturación, la capacidad instalada que no tenemos actualmente para la cantidad de parturientas que siguen llegando a la República Dominicana. Estamos hablando de las que están aquí, nunca ha llevado a un problema realmente. Señor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, señor.